Siempre se vuelve al primer amor, así que por más que me dedique a estudiar programación, en particular estudio en Python, que está muy bueno, es lindo hacer un programa de radio y hablar de economía un ratito, o bueno, por lo menos sacar todo lo que uno se guarda en estos meses donde se ha reprimido todo eso. Aparte, la gente nos dice, che, ¿cuándo van a volver con el programa? ¿Cómo puede ser que hagan un programa con 70 días de diferencia? A ver, en la economía pasan un montón de cosas y en particular en la Argentina pasan posta un montón de cosas. Pero no es tan necesario hacer un programa todos los días. Entiendo que está buenísimo hacer un programa todas las semanas. Y no prometo nada, pero me encantaría tener la motivación para hacerlo. Ahora, hoy justo me surgieron, perdón, las ganas de hacer un programa, así que me parece una muy buena oportunidad para darles la bienvenida a todos ustedes a Economista del Medio. Yo no sé ya qué volumen estamos, no importa, estos son capítulos, esto es lo que es. Me surgió una duda interesante, porque si ustedes sabrán y si no lo conocen, les recomiendo que también entren en Reddit, en particular en el subreddit de Argentina. Una persona preguntó con una cosita muy sencilla: ¿cómo hicieron los K para tener un crecimiento de entre 8 y 10% del PBI? Bueno, más o menos 8 y 10% del PBI. Entonces el tipo se pregunta eso. Según una página que se llama Datos Macro, pone el link, qué sé yo. La economía creció una barbaridad entre el gobierno de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo hicieron para que la economía crezca de esa semejante manera? ¿Creen que se hubiese ganado el Carlos en 2013 hubiese pasado lo mismo? 2003, perdón. Pregunto por qué no nací acá y bueno, no estuve durante el país de los mayores años de crecimiento. A ver, eso es una de las grandes dudas, porque, a ver, si uno escucha el relato del macrismo, básicamente el kirchnerismo hizo todo mal en la Argentina. No sé si casi no descendemos al quinto infierno o si hay alguno superior o inferior. Estamos por ahí más o menos. Pero según el relato macrista, vuelvo a repetir porque es un relato, la Argentina básicamente heredaba en un desastre absoluto. Y es para poner los puntos en las comas también, ¿no? Pero ¿era un desastre la Argentina? No, era un país con muchos desbalances, sí, muchos. Se dejaron un montón de situaciones, entre comillas, pendientes de un hilo. Porque, viste, en la Argentina la cultura de atamos con alambres funcionó a la perfección en los últimos 12 años. Pero, bueno. Así que, bueno, ya viste, porque justo me sumonearon ahí, alguien me dijo, che, pregúntenle a Gab Martínez, viste, que tiene un podcast, Castorcito justo, del podcast Rayos Catódicos, un gran programa que tienen que escuchar si no lo escuchan. Me dice, che, mirá, acá preguntaron esto, ¿por qué no le das una mano a esta persona? Así que bueno, yo me senté, como me encanta estas cosas así de escribir cortito. Hice un pequeño punteo de las cosas que me parecían, las explicaciones de por qué la Argentina había crecido tanto en los últimos años, ¿no? Más allá de lo que dice el macrismo, que se hizo mierda, que la Argentina es un desastre. No, bueno, la Argentina creció, eso es un factor que no podemos negar. Pero ¿por qué crece la Argentina? ¿Por qué creció en los últimos años? Bueno, en realidad una combinación de factores externos muy positivos. En primer lugar, el precio de los commodities, es decir, los productos que nosotros exportamos en los mercados internacionales, nunca estuvieron tan altos. O sea, la realidad es que el factor, comillas, apareció China en el mercado internacional, fue disruptivo. O sea, nunca antes un gran consumidor de materias primas había aparecido en el mercado con esta voracidad y la Argentina lo aprovechó, porque justamente nosotros producimos soja y sus derivados, gracias a que Felipe Solá la introdujo en la provincia de Buenos Aires de la mano de Monsanto en los años 90. Entonces, soja rendía, bueno, vamos a destruir todos los otros cultivos junto a ciertas políticas económicas que no nos ayudaban. Che, bueno, te plantamos soja por todos lados y un día vino China, yo te compro todo eso. Y bueno, había tanta demanda que los precios subieron, ¿viste? Así que bueno, en el primer lugar, obviamente, en este factor de oferta y demanda internacional, la aparición de China como un gran demandante que impulsó los precios para arriba fue para la Argentina muy, pero muy beneficioso. Entonces ya tenemos un gran factor positivo de este viento de cola que nos acompañó desde 2013 en adelante. Por otro lado, hay que recordar que las tasas de interés internacionales estuvieron muy bajas y que a su vez hubo un exceso de liquidez, es decir, hubo plata, dólares en el mundo que giraban para todos lados buscando rendimiento. Parte de esa guita fueron inversiones a países emergentes, China o otros países, qué sé yo, por ahí perdidos.
Obviamente, cuando iban a estos países se elevaba la demanda por materia prima. Así, volvemos al primer punto. La Argentina se veía beneficiada de manera directa e indirecta por estas políticas. A ver, recordemos que tampoco la Argentina es un país que directamente por las tasas bajas, porque no se endeudó. O sea, la Argentina eligió una política de desendeudamiento porque justamente venía de una crisis de endeudamiento. Entonces, que me digan tasas de interés bajas nomás y no me expliquen por qué, es como que me digan la mitad del argumento. O sea, la realidad es que mucha plata iba a muchos mercados en los cuales crecían y nos demandaban cosas. Entonces, en el fondo, lo nuestro siempre fue una cuestión de precios internacionales. Sí. Pero bueno, eso no es no es lo único que hay que ver. O sea, no solamente por cuestiones externas, que obviamente apuntalaron al crecimiento en los últimos 12, 13 años, un poquito menos capaz, fueron los que motorizaron el crecimiento, sino que también hubo un montón de cuestiones internas, o sea, y de accionarios de la política públicas que orientaron el crecimiento también. A ver, a nivel gobierno se gestaron, obviamente, políticas monetarias muy expansivas. En primer lugar, no sé si mal lo recuerdan, cuando obviamente entran muchos dólares a la Argentina producto de las exportaciones, el tipo de cambio tiende a bajar, es decir, el peso se aprecia. Entonces, para evitar esto, porque bueno, justo veníamos de una máxima evaluación y muchas industrias se estaban recuperando porque estaban beneficiadas por esta barrera que era el tipo de cambio alto, el Banco Central aprovechaba y emitía pesos para comprar estos dólares. Después sacaba una partecita en unas LEVAX, pero el resto lo dejaba girar por la economía. Entonces eso le daba tracción, ¿viste? Más plata, la gente consume más. Luego directamente pasamos a otro mecanismo de emisión mucho más terrible. Porque, ¿qué pasó? Cuando dejaron entrar los dólares por otro, bueno, siempre tenemos una excusa para emitir. Y bueno, había déficit fiscal, o por lo menos había que cubrir parte del gasto público con nueva emisión, porque con los impuestos no alcanzaba. Y bueno, dale a la maquinita, total, no pasa nada en la Argentina. O sea, no pasa nada, significa un montón de inflación. En fin, justamente por este lado fiscal, obviamente había una necesidad, ¿no? Porque hubo un continuo sesgo por políticas expansivas y por otro lado, y a su vez, una represión de precios sensibles. O sea, cuando vos te subsidiabas la energía, básicamente lo que te estaban haciendo era pisarte el precio. Entonces, a vos como persona, que por un lado capaz que te empleaba el Estado, o después, por ejemplo, te mantenía bajas las tarifas, o te mantenía bajo los precios cuidados por otro lado, vos estabas pagándolo con tus impuestos. Pero bueno, vos, en el corto plazo, como emitías, nadie te iba a cobrar estas cosas. Así que vos que pensabas que tu ingreso real disponible estaba creciendo, te lo estaban inflando en la realidad. O sea, tipo te estaban diciendo, mira, vos de tarifa pagás nada, sin embargo tu vecino en Uruguay paga un montón de guita, o en Brasil, o en Chile, pero vos no pagas nada de todo esto, entonces esto te queda para consumir. Consumir, que fue la palabra clave durante mucho tiempo, porque acuérdense que el Estado, los factores internacionales fueron súper positivos, el Estado mordía parte de ese ingreso con las retenciones, financiaba políticas de gasto público y cuando no tenía para financiarlas se emitía plata. Toda esa plata terminaba en las manos de las personas. Bueno, ¿qué iban a hacer? Y compraban cosas, obviamente. Entonces uno tenía esa sensación, ¿viste? Compraba, era un boom de consumo. Entonces, bueno, cuestiones de oferta y demanda, también obviamente la aceleración, la inflación se empezó a acelerar. Y bueno, entonces, ¿te acordás que yo te hablé un poquito del dólar? Que al principio, ¿viste? Habíamos tenido una maxi devaluación y, ¿viste? Teníamos un tipo de cambio re alto. Bueno, la inflación se empezó a comer todas estas ventajas. Entonces, en un momento los precios de afuera, en términos precio-calidad, eran mucho mejores que acá. Entonces, obviamente, ¿por qué no me das las cosas brasileras en vez de comprar las argentinas? Así que apareció el Estado y, como siempre, salió más de un proteccionista y dijo, no, acá nos van a invadir los productos, así que pongan barreras para proteger a la industria y al empleo. Y así fueron que empezamos a crear un montón de barreras arancelarias y pararancelarias para proteger a la industria nacional. Y este fallido experimento de política industrial de sustitución de importaciones obviamente infló la masa salarial, ¿no? Porque acordate que generas empleo superfluo, porque en el fondo vos estás reemplazando en la industria algo que viene de afuera, lo estás reemplazando con empleo local para producir ese bien. Cuando en realidad si nos basamos en las teorías de comercio, podrías inclusive hacer lo que mejor haces para comerciar y tener más valor y
pero no. En Argentina todas esas cuestiones, ¿viste? Quedan de lado por el cortoplacismo político. Sacrificio, no, olvidemos, no. Ahora, ya. ¿Qué pasa? Por un lado, obviamente, infló la masa salarial, generaron empleos y zaraza. Pero por el otro lado aparecieron los famosos rentistas, que obviamente que se aprovecharon de la situación de protección y innovación cero, competencia cero, pero bueno, te cobraban 4 o 5 veces de diferencia de precio. Los textiles, bueno, la gente como no tenía otra oportunidad tenía que pagar eso. Así que bueno, les pagamos un montón de casas a gente en Punta del Este, en Miami. A ver si vuelven con el blanqueo, chicos. O sea, unos pesos de esos, de dólares, eso que se pusieron en el exterior gracias a sacarnos la renta a todos los consumidores. Estaría bueno que se vuelquen en el país. Es una lástima que encima tengan excepciones fiscales ustedes que no han hecho las cosas de forma muy sana. Pero bueno, ya está. Hay que perdonar, parece. Una cosita más. Obviamente que esta política de tipo de cambio alto, protección industrial, qué sé yo, bla, 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 todo empezó, si mal no se recuerdan, con la devaluación de Dualde. Acuérdense que pasar de 1 a 3, a 1 a 4 y después a 3 y después que quedó por ahí, destruyó el salario en dólares de los argentinos, lo destruyó. Entonces, obviamente, si bajas el costo salarial, incentivas la sustitución de factores de producción. En los 90 se hablaba de que la Argentina era capital intensivo, porque salía tan barato una máquina y tancar una persona. Bueno, ahora salía tan barato una persona y tancar una máquina que listo. Ponemos 5 personas en vez de un robot hacerlo, o tener una línea de producción con mucha gente más de la necesaria, en términos eficientes. Así que bueno, contratamos un montón de gente. Pero bueno, viste, después la inflación se fue comiendo todo y terminamos en esta protección bizarra de la cual hoy no podemos salir porque tenemos un entramado industrial súper complejo, un montón de gente que hace tareas que no debería de hacer, que podría ser más productiva en otros lados y sin embargo se ha especializado en cosas que la Argentina no es competitiva y obviamente es la que paga los platos rotos cuando se abren las importaciones. Pequeña tragedia. Por último, obviamente, si hablamos del empleo, de la generación por la cuestión industrial y demás, no podemos dejar de lado la política de salarios también, la cual fue orquestada obviamente por el Ministerio de Trabajo, se inclinó por los asalariados. Entonces a vos, no importaba nada, te daban 30% de aumento salarial, estaba perfecto, la inflación era 26, 27 y el pobre tipo que tenía una empresa de afuera que venía a invertir en la Argentina, tenía que explicarle a su manager en Alemania, por ejemplo, que tenía aumentos salariales en dólares del 19,8, 19, 20%. Wow, che, qué problema. ¿Cómo haces, para justificar en la Argentina que los costos se incrementaban de esta forma? No importaba. Acá le dábamos bomba, y bueno, y así fue, Muchas empresas se fueron, las que se quedaron, se pusieron bajo el aparato de la protección estatal y vos sabés cómo termina eso. No hay inversión, no hay incentivo a la inversión y demás. Por eso, obviamente, la contracara de todas estas cuestiones fueron los desincentivos a la inversión por parte de los empresarios en sectores clave para la economía, como es el caso particular de la energía, ¿no? Vivimos de lo que había durante un tiempo largo, como pisamos todos los precios, nadie puso un peso en la Argentina y un día nos dimos cuenta que teníamos que importar energía en un país que tiene un montón de fuentes de energía, tiene vaca muerta, tiene reservas de gas. Es increíble, las potenciales que tiene Argentina en cuestiones eólicas, para poner plantas para tipo Yacyretá, para explotación de cuencas. Yo no lo puedo entender, estábamos importando gas, encima líquido, que es carísimo. No tiene sentido. Yo hasta el día de hoy que a veces no lo entiendo eso. ¿Por qué eso? ¿En pos de qué? De beneficiar al consumidor final, que obviamente es por desgracia es el que es más miope, pero es el que te vota. Entonces la clave es esa, es el ciclo político que termina determinando todo. En vez de hacer ajustes para que la Argentina mire al futuro, en realidad lo único que estábamos haciendo era corriendo contra el ciclo político. Entonces, ¿cómo vamos a poner a la clase media en contra nuestra? No nos vota, nos vamos a ir. Y así se acumulan distorsiones con el tiempo y un día explota todo. Lo lindo es que te dejan la bomba y le explota a otro, le echan la culpa a otro, que encima no es muy responsable. Y bueno, y así todo vuelve. En la Argentina es terrible lo que yo estoy diciendo, pero es la realidad. Así que bueno, por otro lado, obviamente nos quedamos la contracara de todo esto por el lado industrial, fue este famoso proteccionismo racional, también que se genera por querer tener un dólar bajo, planchadito, pero también conservar la industria nacional, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Viste? No, le ponemos trabas por todos lados y qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, en el fondo lo único que genera todo eso son rentistas, tipos que se aprovechan de la protección estatal y de este paraguas, ¿viste? Contra las importaciones y cobran lo que quiere. Después no podemos competir y qué sé yo. Tuviste 12 años para incentivar a la inversión, para mejorar y no hiciste nada. Ahora te abren las importaciones y sos 4 veces más caro. Una vergüenza. Una vergüenza. Pero bueno. Otro de los grandes factores que dejó como contracara de todo lo que ocurrió del crecimiento es, bueno, la inflación acumulada, que fue producto en el fondo y en el final de la monetización del déficit fiscal. O sea, si empezamos a gastar cuando ya la economía del sector privado no iba más, ¿viste? Y usábamos el gasto público, contratábamos a la gente y no alcanzan los impuestos para todo. Vos dale, emití que no pasa nada. Y así nos quedamos creciendo la inflación y fue una locura. Y el último producto de esta contracara de alto crecimiento en el primer periodo kirchnerista fue la destrucción del peso como moneda, ¿no? En el fondo, porque acordate que el kirchnerismo terminó yéndose con una desconfianza en el peso terrible, o sea, y eso lo veías en las reservas internacionales y cómo iban cayendo, porque la gente se quería sacar los pesos de encima. Había tantos pesos en el mercado y no valían lo que te decían, entonces hay que sacárselos de encima, no sirven, o sea, no puedo comprar más cosas, dame los dólares por lo menos para mantener en el tiempo el valor de mi trabajo, porque no puede ser, si me quedo en pesos salgo perdiendo. Así que bueno, ¿por qué creció la Argentina? Bueno, creció por factores positivos externos y por qué motorizó a nivel interno con políticas fiscales monetarias, fiscales, industriales, entre comillas, porque si eso fue industrial, la verdad que vuelvan para atrás. Y por último, políticas salariales. O sea, empujamos para adelante. Cuando el mundo dejó de acompañar, seguimos empujando para adelante, acumulamos más distorsiones y hoy estamos pagando los platos rotos. Y justamente estamos pagando los platos rotos con un gobierno que dista bastante de ser alguien que está haciendo las cosas bien. Pero la pregunta, viste, entonces que yo planteé al final de los párrafos fue: ¿cómo logramos crecer en este periodo si la oferta te acompaña poco y nada a esta demanda agregada bien impulsada? A ver, vamos a ser muy sinceros. Los primeros años crecimos gracias a los excedentes de capacidad instalada del periodo de ofertismo que reinó durante el menemismo. Esa es la cruda y horrible realidad que gracias a la oferta agregada, a las inversiones que se generaban durante el menemismo y a la devaluación de Duhalde, crecimos los primeros años y sumado a los factores externos y todas estas cuestiones. Pero la realidad es que la oferta, y estos excedentes de capacidad fueron generados antes, porque después las únicas inversiones que hizo fue para alcanzar a la demanda agregada, pero acá en innovación en la Argentina, olvídate, ¿cuándo? ¿Cuándo fue eso? No, eso no ocurrió, Pero bueno. Ahora, ¿quién va a pagar los platos rotos de todas estas cuestiones? A ver, en primer lugar los consumidores, que son los que se comieron el tarifazo, que en realidad les mintieron, o sea, hoy estamos pagando lo que no pagamos durante un montón de tiempo, pero también están perdiendo las personas que trabajaban en empresas que no eran competitivas y cuando abren las importaciones ahora pierden su empleo. Eso es terrible, porque en realidad la Argentina, si te lo pones a pensar, tiene un solapamiento de personal, de gente que trabaja orientada a actividades cuales no somos competitivos y no lo vamos a poder ser porque, ¿quién apareció? China. O el sudeste asiático, si quieres, o India, o lo que sea. O sea, hay tanta cantidad de gente dispuesta a hacer el trabajo que hacemos nosotros a precios tan baratos que no tiene sentido a veces ponerse a hacer cosas que se pueden hacer en otros países. Hay política comercial, o sea, hay economía de comercio internacional, hay que pensar en otras cosas. Pero bueno, esos son claramente las personas que hoy en día, el consumo, que es el gran factor de motorización que recibió todas estas políticas, es el que hoy está sufriendo y por eso la Argentina viene para abajo. Más allá de que también Brasil esté para abajo. Me salió así como en Narcos. Pero bueno, la cuestión entonces en el fondo es, bueno, está bien, cambiamos de gobierno, nos sacamos al kirchnerismo de encima porque mirá, es un desastre, todo mal pensado, y lo reemplazamos con el macrismo. Gobierno que en la ciudad de Buenos Aires, acordémonos, empezó siendo un partido vecinal, porque posta, hay 2 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires y somos 40 millones de argentinos. Apuntó al endeudamiento, o sea, nos vendieron, estos pipos no son liberales,
O sea, no, estos flacos no van a tratar de mejorar el Estado. Ellos van a querer seguir haciendo lo que están haciendo, que venían haciendo los de antes. Van a cambiar dos o tres cositas y en particular reemplazamos a la emisión que genera inflación por deuda externa para financiar el déficit fiscal. Ese fue el único cambio en la Argentina. Nos abrimos a los mercados internacionales y nos endeudamos como locos. Pero el gasto público, claramente según las proyecciones del presupuesto de 2007, no va a bajar en el corto plazo. Y obviamente esas proyecciones de los siguientes años hasta el final del mandato del presidente Mauricio Macri son mentiras. Van a seguir con gasto público alto mientras de afuera nos presten los dólares para financiarlo. Entonces, ¿qué cambió? Porque por el otro lado también seguimos protegiendo las industrias. El peronismo sigue con este discurso de proteger el empleo. Massa quiere prohibir las importaciones. No cambió nada, porque el gobierno encima, el gobierno del PRO es de ceder. Ellos van para adelante, después vuelven para atrás. O sea, como que en el fondo sí, capaz que venían con la idea, ¿viste? Pero nada, o sea, estamos igual que antes. No bajamos los impuestos, o sea, que las empresas no van a, que realmente quieren ser competitivas no pueden porque tienen una carga tributaria enorme. Muerden por todos lados, incrementan el gasto público y encima se financian con deuda, que el día de mañana va a ser el mismo problema como lo fue la emisión o que nos pagaban las tarifas. Ahora está todo bien, pero el día de mañana cuando haya que pagarlo, ¿qué va a hacer? Menos escuelas, menos hospitales, menos servicios públicos de calidad. ¿Por qué? Porque hay que pagar los servicios de una deuda enorme que ¿para qué fue? Para seguir financiando tarifas, para seguir financiando gasto público, que encima, bueno, más de un funcionario se debe estar llenando algún bolsillo. Yo no quiero decir nada, pero obra pública me hace correr una cosita por la espalda cada vez que te dicen, ¡ay, qué feíto! Algún proveedor que gana un pesito de más, ¿viste? Por un sobreprecio. Esto ya lo vimos en la ciudad de Buenos Aires. Es un endeudamiento masivo y los mercados internacionales están ávidos de prestarnos plata. A ver, acá tengo unos números muy interesantes de la emisión de deuda argentina en los últimos 6 meses, ¿no? Sacando los holdouts, bueno, vamos a dejar a los holdouts. Se emitieron 30.000 millones de dólares en 6 meses. YPF emitió en francos suizos. La provincia de Salta, la provincia de Chaco, muy productiva la provincia de Chaco, metió un bono por 250.000 millones de dólares. Perdón, por 150 millones de dólares. Ya estaría retirándome de la Argentina. Pero no, o sea, no, así no es el camino. Menos mal que para el presupuesto de 2017 el Ministerio de Economía se le sentó a las empresas y le dijo, perdón, y a las provincias también, se les sentó y dijo, miren, solo vamos a autorizar emisiones de deuda para financiar gasto público. ¿Pero qué tipo de gasto público? En infraestructura. Pues es una locura. Esto es una locura, es una fiesta de endeudamiento que después hay que pagarla el día de mañana. Vos no se olviden de esto. Porque ese es el gran problema de la Argentina, ¿viste? Cambiamos un mecanismo que generaba inflación interna para financiar el déficit fiscal por uno de financiamiento externo. Entonces nos compramos un problema con gente de afuera. Y encima le abrimos la puerta a las empresas para que se endeuden para proyectos que no se sabe para qué son, ¿viste? Si son... No está la Argentina en una situación para hacer estas cuestiones. Pero obviamente es un gran negocio para un montón de personas. Así que bueno, para adelante. ¿Qué sabe? Y bueno, la Argentina el año que viene crecerá. Pero, a ver, los factores de fondo no cambiaron. A ver, tenemos un Estado que se come al sector privado. Obviamente ahora tiene menos asistencia social que antes, entonces encima lo vamos a percibir como malo. A ver, yo no puedo creer y estoy sorprendido del día de la fecha que hayamos visto al Estado como algo bueno cuando es algo tan relativo. A ver, si el Estado no puede cumplir sus funciones básicas, que son proveer buena educación, salud y seguridad, no debería hacer otra cosa. En Argentina son un desastre estos indicadores de evaluación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno, qué sé yo. Allá vamos, ¿no? Hacia el endeudamiento externo masivo, mientras que nos presten, financiamos déficit fiscal, podemos pagar un par de importaciones con eso. Esto ya lo vimos. Es raro que la Argentina no haya aprendido nada de la experiencia del menemismo. En vez de cambiarla, al aprovechar la situación para realmente hacer un salto de calidad al futuro, estamos repitiendo errores tontos. Porque no se puede abrir al endeudamiento con un Estado que es en 5 o 6% del déficit, porque la Argentina queda totalmente expuesta el día de mañana en un escenario adverso internacional, como probablemente se venga en los próximos años, quedamos culo para arriba. Entonces, ¿cambió algo en la Argentina? No, le cambiamos la fichita. En vez de una K le ponemos una M. Pero en el fondo vamos
para el mismo lado. O sea, cambia la composición interna, pero el resultado es el mismo. Vamos mal. Está mal esto. Esto no está bien y no va a terminar bien. Porque, como siempre digo, la Argentina es como un borracho en recuperación y alguien le abrió las puertas del bar a él y a todos sus amigos. En fin, así que bueno. Opa, metimos 25 minutos. Bien, después de 70 días hablar 25 minutos es algo interesante. Creo que no se pueden quejar. Bueno, mi nombre es Gabriel, esto fue Economista del Medio, es una versión especial. Vamos a ver si podemos grabar una vez por semana. Voy a tratar de ser menos negativo y más coyuntural. Pero bueno, aprovechando el parate que se tuvo de casi 2 meses, no venía mal, ¿no? Tipo hacer un reconto de todo lo que está pasando y pasó en la Argentina, ¿no? Porque cuando uno se va alejando del kirchnerismo y se va adentrando en el macrismo, te hace pensar en comparación a ver qué pasó y qué va a pasar. Y bueno, está bueno aprovechar ese juego. Así que bueno, me despido. Creo que al final siempre decía, no, chau, 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 chau. Eso lo dice Tinelli. Yo creo que decía, bueno, que tengan un buen día, si esto lo escuchan a la mañana, que la pasen bien a la tarde y aprovechen la noche ahora que entra el veranito, dentro de poco, para tomar una cervecita y disfrutar de esto, que total ahora está bueno porque son importadas, así que aprovechen. Chau, chau.